con el Bueno, mismo. pues regresamos con este tema, pues muy importante para la gente en general y en particular la clase media debe estar muy preocupada por lo que está pasando y lo que va a pasar sobre todo. Gerardo, tú ibas a comentar algo. Sí, mira, pues yo creo que hicieron un tutti frutti, como dice Sepúlveda. Aquí a la mera hora quedó esto en una situación al grado de que autorizan un 10% de impuesto a todos aquellos productos que tengan más de 275 kilocalorías por 100 gramos. Pues ahora van a ser también nutriólogos los fiscalistas, porque entonces pues a lo mejor que el arroz con leche y no sé cuántas cosas están ahí, chocolate. Y eso sí enoja, ¿verdad, Gerardo? O sea, todo, ¿eh? Soy de los menos indicados en el tema. La verdad que te preocupó. Pero no me preocupo. A varios de la mesa nos preocupó el A mí tema. sí me preocupó. Los chocolates ya van a estar más caros. Entonces, el problema es ese, que finalmente no pues, va a ser cargado al consumidor el asunto y no soluciona ningún problema, porque en lugar de estar metiéndole impuestos al refresco, pues le metan al azúcar, ¿verdad? El problema es que no Esa van es la base. etiquetados. El No van etiquetados y se gobierno debe presta una entender este discrecionalidad. asunto, si le preocupa tanto, pues, con información para que la ciudadanía que quiera someterse a ese tipo de cosas tenga elementos de juicio sobre cómo alimentarse, como está haciendo en las escuelas, ¿no? Que van nutriólogos o orientan a los niños. Medianamente. Pero la gran pregunta, Gerardo, es, a ver, ya incrementaron donde tenían que incrementar, todo el mundo está enojado por alguna parte que le corresponde y de todas maneras faltan 55 mil millones de pesos. De los Hay un posibles boquete. que iban a ingresar. Es que ese es el punto, ese es el dicen, fondo del ¿De debate. dónde lo van a sacar? Es el fondo del debate, es decir, ellos proponen una reforma hacendaria que al final del día era una propuesta recaudatoria, queda en algo que pasa por el trance del Congreso, de 240 que querían, nomás les dan 55 mil millones de pesos extras. Es como la canción de los perritos, pero llevado al A extremo, miles de ¿no? millones de pesos. Los 10 El que yo problema tenía. es Son los extras. Ya nomás. el costo que asume el gobierno por esta reforma es enorme. El costo que asume la planta productiva del país es inmenso. El costo que va a pagar la clase media por esos 55 mil millones de pesos, en verdad no los vale. Vamos, si estamos hablando que, estábamos platicando aquí, que hay obras de reconstrucción que al año nos cuestan 40 mil millones de pesos, pues no es mucho más. Y el costo que se asume es impresionante. Yo sí creo que aquí hubo un error de timing, hay un error de cómo vas ordenando las reformas, del tema de los frentes abiertos. Yo estoy convencido que si hubieran planteado una reforma energética en la que el boquete fiscal que se le abre al erario a partir del cambio o en la modificación del marco fiscal de Pemex, se hubiera prorrateado, por así decirlo, con artículos transitorios hacia el año 2015, hubiera dado tiempo para hacer una reforma hacendaria pues más en forma, con más calma, con mayor participación de todos los sectores en 2014. Y entonces armas un cronograma de reformas que no te ensucie unas con otras, porque estamos en la misma discusión platicando de segunda vuelta electoral, apertura de Pemex a contratos de utilidad compartida e IVA en alimentos y medicinas. Entonces, en ese desbarajuste del debate parlamentario salen estas cosas, reformitas. Hoy, Roberto, las cosas están tan difíciles que hay quienes están proponiendo que la reforma política electoral se deje a un lado para mejores tiempos. Para febrero, marzo, más o menos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que factible? sería factible porque al final de cuentas ha habido mucha discordancia en todas las voces que han manifestado alguna opinión en torno a este tema. Difícilmente ahorita se puede crear un modelo político electoral que pueda satisfacer tanto el análisis del centralismo-federalismo que abordábamos aquí en la mesa y sobre todo ir generando un nuevo sistema electoral para el país. Creo que para algunos podría resultar apremiante, por ejemplo, como para el Partido de Acción Nacional pudiera resultar apremiante, pero para otros partidos políticos no lo pudiera hacer, y así también para las autoridades locales electorales, para los órganos jurisdiccionales electorales locales, en donde pudiera ser afectada la esfera justamente de la soberanía estatal, de la soberanía local, y que esto genere conflicto al final de cuentas. Hay otro tema que creo que pudiera ir generando controversia en este punto, y creo que no lo hemos abordado aquí en la mesa, que es el tema de que hoy, con el tema de la miscelánea fiscal, lo que pretende también el gobierno federal es meterle mano a las cuentas de vivienda de los trabajadores. El punto 25% de un fondo de vivienda
lo van a emplear. Los afores. El tema de las afores, el gobierno se va a meter con el tema de las afores. Hoy lo escuchaba por la mañana, ayer lo escuchaba por la Iba a mañana. sacar 3 puntos y no va a sacar punto 25. De la punto 25, o sea, donde el subsecretario de Hacienda y Crédito Público en el país hablaba que sí se van a meter al tema de la cuenta de las afores, de la cuenta de la vivienda, en donde de un fondo total del 100% de todas estas cuentas, el punto 25 iba a ir con otro punto 25 del gobierno federal para poderlo aplicar en el tema del seguro de desempleo. Sí, claro. Entonces, bueno, es un tema delicado que ojalá no veamos en el futuro lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, metiéndole la mano a las cuentas individuales de los trabajadores del sistema de ahorro para el retiro, porque esto va a generar muchísima conmoción. El caos. Oye, Robert, Es el ahorro de los trabajadores. nada más Ya ahí había casos hubo que un no hay cartón de ese fantástico monero que es Hernández en la jornada ayer, que decía, precisamente con lo que tú dices, decía, no tengo trabajo, pero ahora con el nuevo seguro de desempleo no tengo trabajo y no voy a tener casa. También. Claro. Sí, ¿no? Pero además le va a costar más tiempo a un trabajador joven que esté ingresando a laborar. Si podía comprar en 3 años su casa, va a necesitar 5 o 6 años para poder adquirirla. No, pero aparte ya no Va va a a tener tener el menos dinero ingresos. El para problema poderlo es que, hacer a ver, el ahorro. Ya ha habido casos, en las semanas estuvieron manejando en medios, de casos de cuentas de afores en los que ya no está el importe que aparentemente debería de estar, Ese tema porque es ya el otro gobierno ya tomó. O porque Eso- son, No o porque tanto, ¿qué son crees? objeto de bursatilización. No, ese es el Ojo. tema. Ajá, Las aseguradoras o las que se dedican a administrar las cuentas de Los bancos. los fondos para el retiro, los bancos, se dedicaron a estar invirtiéndole a la bolsa y perdieron dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hoy los que tienen su SAR o su Afore pueden revisar en sus estados de cuenta que el último trimestre que le había llegado su estado de cuenta con el nuevo que le acaba de llegar, el más reciente, no coincide el número de los ahorros. Hay una reducción. Entonces, aquí se pusieron a jugar, pero bueno, aquí es una parte en donde la Comisión Reguladora del Sistema del Ahorro para el Retiro no está actuando. Y el gobierno federal simplemente está haciendo mutis sobre un problema grave, porque los bancos meterle la mano a la cuenta al ahorro justamente de las personas que tienen su Afore, pues es un delito. Porque al final de cuentas, a ver, es como si tú fueras y depositas al banco una cantidad y el banco va y se mete con eso es un delito. O sea, eso es tomar dinero ajeno. O sea que estas reformas al único que benefician es al gobierno. Sí, por Pues sí, la se sociedad, pone ¿no? un sombrero ajeno. Por lo pronto me gustaría que le aclaráramos a los trabajadores que tienen sus afores que esa desaparición de parte de sus fondos no es que se les hayan llevado, están bursatilizados, ¿verdad? Así les Entonces ya, con eso ya van a quedar va a quedar tranquilos tranquilidad. muchas Porque- gentes ahí. Sí, Pero ahora sí. está preparando para Qué decir, horror. No son Ahora, trabajadores, son el robo inversionistas casa de la habitación le bolsa. vamos a llamar De la bolsa. bursatilización. Ahora Para mí hay Son algo, inversionistas Ahora es de de la cuello bolsa. blanco, ahora fue un atraco, pero de cuello blanco. Sí, sí, sí. Para mí hay algo que por razón evidentemente lógica tenemos que considerar, y es que no podemos caminar con un sistema fiscal tipo Frankenstein, o sea, con lo que nos quedó de una batalla entre cabilderos, mentadas de mamá, presiones de todo tipo. O sea, ¿cómo pensar que esto pueda ser eficiente? Y lo más grave, ¿cómo pedir que el ciudadano colabore de manera convencida en esto cuando vemos este circo que se Así da es. en ese tipo de cuestiones? yo los veo demasiado críticos a ustedes en este programa. Así es. No hay nada que esté bien de esta reforma hacendaria, Pepe. Pues por lo menos Bueno, nada si se positivo. acepta la no consolidación de las ¿cómo se llama? Fiscal de las grandes empresas, eso podría ser bueno. Pero primero tenemos que levantar los muertos y todo para ver qué quedó. Pues, O sea, ahí realmente está, por hasta ejemplo. ahorita sabemos nada más la versión preliminar. La Habrá in- que ver ya cómo quedó definitivo. Es que ahí está lo de la telebancada, por ejemplo, los legisladores del Partido Verde ya le redujeron los costos del impuesto que tenía por el uso de la banda del 2.5 GHz, en donde Televisa y todas estas cadenas de telefonía que ocupan y emplean esa banda, les redujeron el impuesto. Yo O sea, me hay pregunto- intereses ahí metidos. El gabinete del presidente no ha salido a defender lo que le corresponde de Nada, cada parte. nada. Pero además la ¿Por visión del secretario de Hacienda es el clásico Chicago Boy. O sea, totalmente de escritorio, ajeno a la realidad del país, a la realidad que vivimos.
como ¿Habrá aquel... ido a algún mercado? Nunca, eso no se para. Creo que Al mercado está de peor valores. Al de valores, por el de Nueva lo York, que ¿verdad? con Al de Nueva pesos York, sí. vivíamos, ¿no? Porque la verdad es que yo no sé ni si conoce qué es Digo, una tortilla. por ejemplo, otra burla. Pero- Te hablan de los repecos, del régimen de pequeños contribuyentes, contribuyentes, sí. y crean el régimen de incorporación fiscal, Pero en donde pues, sobre la supuestamente pretenden que en ese régimen de incorporación fiscal los que son parte de la economía informal se puedan incorporar a ese régimen. Y los que están formales. Y que para que te puedas incorporar a ese régimen es para que tú pagues impuestos debes de poder meterle al fisco 2 millones de pesos para que comiences a pagar impuestos. Perdón, pero aquí el comercio informal no te genera 2 millones de pesos en algunos casos. No tienen idea de qué es el comercio. O sea, el comercio formal, o sea, una miscelánea de la esquina que pagaba con esfuerzo el zapatero que repara zapatos. Es la gente que va a quedar totalmente dañada y en medio de la nada, desprotegida, porque va a ser tratada como defraudador fiscal, va a ser provocado que cierre sus negocios, cómo va a declarar, no hay información. O sea, es muy complicado. Que además ya traen un problema Sí. con las grandes cadenas que le han Que les han pegado. venido a O sea, dar. Walmart creo Sí, que ya claro. va a reparar zapatos también. Y No, entonces, no, bueno, no, vaya, acabaron con todo el comercio mediano ver lo que del pasa aquí en vivían Pachuca. muchísimas Pero gentes. esta vez le pegaron a la clase media. Ahora digo, vamos a bajarlo al terreno. Cuidado. Lo que pasa aquí en la ciudad de Pachuca, con todas las misceláneas tradicionales, las tienditas de las esquinas y todo eso, el ayuntamiento de Pachuca lo que generó es generarle los permisos a los Oxxos y hoy tenemos invadido de Oxxos toda la ciudad. Entonces, ese es un golpe para aquellas misceláneas, porque al final de cuentas, aunque sale más caro comprar, por ejemplo, en una tienda de conveniencia de ese tipo, porque los costos son más altos, pero es más rápido el servicio y de mejor calidad. Mira, encuentra muchas cosas uno que no muchas puede cosas que no encontrar encuentra en la tiendita a primera Entonces, mano. uno va al Oxxo. Alcohol, por en lugar de ejemplo, la a miscelánea. todas horas del A todas día, horas que del es día. un adelanto muy importante. Y después, ¿no? imagínense la Horror. presión que tiene ya esas misceláneas chiquitas, esas tienditas chiquitas, con la no venta y todavía le meten y le pegan con el régimen, con el nuevo régimen fiscal, están desaparecidas. Ahí, como dice Pepe, hicieron más hoyos en el queso Gruyère, pero los hicieron en los hoyos. Sí. O sea, a los hoyos los hicieron todo el más mundo grandes. sale afectado porque al fin de Lo que cuentas me preocupa, particularmente tratando de responder a tu pregunta, Luis, es creo que es una mala reforma. Es decir, creo que no haberla hecho era mucho mejor que lo que salió. Y creo que el debate necesario es en qué se va a gastar el dinero. Si va a ser para este ¿Y tipo cómo? de programas... Hay 180 plazas. a ver, te pongo un ejemplo. Yo veo que hoy, por ejemplo, en el Estado de México, hoy el que no tiene una beca, de veras es extraño. O sea, hay becas para absolutamente todo. Hay transferencias económicas para absolutamente todo. Si es para financiar ese tipo de programas por una rentabilidad electoral, estamos mal. Y la deuda también se plantea. Vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerden nuestro correo electrónico vistobueno.tv@gmail.com. Estamos en Visto Bueno Televisión. Regresamos.